Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver el tema de SB. Algunos le llaman enfermedad cerebrovascular, otros le dicen evento cerebrovascular. Entonces se refiere a la patología en la cual el parénquima cerebral o un territorio de las arterias del polígono de Willis contribuye a que no vaya la vascularización hacia ese lóbulo del parénquima cerebral. Y eso hace que disminuya igualmente el riego sanguíneo y va a provocar necrosis del tejido. Y eso es lo que conocemos como SB, en este caso si es necrosis químico y si es y si tiene una hemorragia, entonces a causa de la hemorragia un SB hemorrágico. Bueno, antes de presentar en la clase el tema del día de hoy, vamos a agradecer a los autores de los diferentes sitios de la web, de donde yo he cogido las imágenes, esquemas, ilustraciones para dar la clase y que son para uso exclusivo del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces les voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy. Ok, ahí está. Entonces nosotros ya habíamos compartido el tema de SB en tomografía. Ahora vamos a ver por resonancia magnética, que es un estudio un poco, digamos, más complejo, pero tiene más ventajas que la tomografía en cuanto a esta patología. Es decir, es más sensible para determinar los cambios que existen en los diferentes estadios. Veamos. Entonces vamos a tratar directamente al SB isquémico, o también llamado infarto cerebral. Recordamos que por tomografía, esto es tomografía, teníamos nosotros el SB isquémico agudo y el SB isquémico crónico. Nosotros no lo caracterizamos o diferenciamos estos dos estadios por la densidad, porque ambos son hipodensos. En tomografía me refiero. Lo diferenciamos es porque en el agudo, nosotros aparte de ver la hipodensidad, tenemos también el semicolapso del ventrículo lateral. ¿Por qué? Porque ese bisquémico tiene edema por la parte citotóxica y la injuria que existe en el parénquima. Va a provocar edema. En cambio, el crónico, nosotros veíamos era dilatación del ventrículo adyacente al área de isquemia, porque este aquí ya no es parénquima, sino que es líquido necrótico. Y este líquido necrótico tiende a reabsorberse y va a quedar un vacío, digamos un hueco, y va a ser sustituido por el ventrículo que se va a llenar más de líquido. O sea, no es que el ventrículo va a crecer, pero se llena más de líquido, entonces lo vamos a ver de mayor tamaño, de mayor volumen que en relación al lado contrario. Entonces, esta era la diferencia por tomografía. En resonancia magnética, recuerden que ustedes van a recibir dos imágenes potenciadas, también llamadas secuencias, que es la T1 y T2 comúnmente, pero en los dos estadios agudo y crónico, la intensidad de señal del SB isquémico va a ser en T1 igual, en los dos estadios, es decir, hipointenso. Y en T2 va a ser hiperintenso, por lo tanto, por la señal de intensidad no podemos reconocer nosotros el SB isquémico. En T1 y en T2 me refiero. Pero a veces me ayuda el colapso o la dilatación de los ventrículos, pero a veces no. Entonces vamos a recurrir a las dos imágenes potenciadas que nos son útiles para el SB isquémico, para valorarlo. Este se trata de las imágenes potenciadas difusión y ADC. Recuerden que en difusión y en ADC las imágenes son como medias borrosas, pixeladas. Esa es la naturaleza de estas imágenes potenciadas o secuencias. No es que están mal tomadas, sino que de esa manera son las características de ellas. Aparte de eso, que solo vemos parénquima y no vamos a ver la parte externa, es decir, lo que es cuero cabelludo, lo que es tabla ósea, etcétera. ¿Cómo diferenciamos difusión ADC? Porque el LSR, el líquido cefalorraquídeo en difusión, es hipointenso y en ADC es hiperintenso. De esa manera, señalo aquí los ventrículos laterales porque tienen LSR. Y si no tuviésemos un nivel de corte a nivel de los ventrículos laterales, entonces vemos nosotros los surcos y las cisuras cerebrales. Entonces vemos el contenido del líquido cefalorraquídeo en los surcos y cisuras, es hipointenso en difusión e hiperintenso en ADC, que concluimos en lo mismo. Es decir, LSR, hipointenso en difusión, LSR, hiperintenso en ADC.
Difusión significa imagen empoderada en difusión. Me dicen que en realidad no es una secuencia, sino que es, digamos, una imagen potencial que detecta los movimientos brownianos en las moléculas de agua, porque recuerden que el SB isquémico hay compromiso más que todo de líquido, de agua, de los protones. Y la ADC no es más que se genera esta imagen a partir de la adquisición de imágenes de difusión. Entonces, una medición cuantitativa de la imagen potencial en difusión. Entonces, nuevamente, agudo, semicolapso, crónico, dilatación del ventrículo lateral adyacente al área de isquemia. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es el comportamiento en cuanto a intensidad de señal para poderlo comprender un poco del SB isquémico. Bueno, he puesto estas imágenes, aunque no me gusta esta imagen de un agua totalmente contaminada en un canal y un agua no contaminada. Bueno, pero es el ejemplo que tenemos a la mano. Entonces, cuando tenemos aquí agua con bastante contenido, digamos, esto puede ser escombro, puede ser tierra, puede ser monte, etcétera, el agua se vuelve espesa, por lo tanto no lo vamos a ver líquido. Pero si tenemos un líquido puro, entonces se va a ver como esta agua en el canal, o sea, totalmente líquido, fluido, etcétera. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos un SB isquémico agudo, entonces no lo vamos a ver con la misma intensidad de señal del líquido. Quiere decir que si en difusión el líquido es hipointenso, es decir, de color negro, si tenemos un SB agudo, lo vamos a ver de la intensidad de señal contraria, es decir, hiperintenso. Y si en la imagen potenciada es el líquido puro, vean, este es el líquido puro, como el LCR, se lo ve hiperintenso, entonces en el estadio agudo lo vamos a ver hipointenso, es decir, lo contrario. ¿Por qué? Porque el líquido está mezclado con el parénquima, digamos de esta manera. ¿Ok? O de pronto, si estamos en el estadio crónico, en difusión, vamos a ver el SB isquémico crónico hipointenso. ¿Por qué hipointenso? Porque el SR es hipointenso. Y lo contrario sucede en difusión. Ya lo vamos a ver. Veamos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos. Cuando el líquido está libre, allí término que nosotros le mencionamos que es de alta difusión, es decir, que puede circular aquí, el líquido libre, como ejemplo, el agua del canal. Pero si el líquido tiene poco movimiento, es decir, está mezclado con parénquima, entonces es de baja difusión o tiene restricción de movimiento. Vean que aquí el líquido, el LCR en los ventrículos laterales, tanto en difusión EDC, es un líquido con bastante movimiento, o sea, tiene alta difusión. Igualmente acá, pero si aquí estuviese una imagen que es ese isquémico, por ejemplo, que, o sea, no la vemos aquí, pero si hubiese aquí una imagen, un SB isquémico con baja difusión, es decir, en estadio agudo, baja difusión porque el agua no se mueve o sea, con bastante, bastante libre de acceso de fluido, entonces se lo va a ver de intensidad contraria al LSR, igualmente acá. Veamos acá. Entonces, es lo mismo acá. Si es agudo, es como que nosotros tuviésemos una esponja embebida de agua, pero el agua está mezclada con el parénquima. Y si es crónico, es como que nosotros vemos el agua libre, es decir, puro. Entonces ahí tenemos. En el SB agudo, cómo se ve en imagen potenciada difusión y imagen potenciada en ADC. Aquí en difusión se va a ver lo contrario, SB agudo, lo contrario al LSR. Si el LSR en difusión es hipointenso, es de color negro, el SB agudo se lo va a ver hiperintenso. Y en ADC se lo va a ver también lo contrario al líquido. El líquido es hiperintenso blanco, el SB agudo se lo va a ver hipointenso, es decir, gris oscuro negro. Bueno, esto aquí se va a provocar porque hay una alteración de la parte intracelular y extracelular de la bomba sodio de potasio, lo que va a ocasionar ese edema citotóxico, es decir, en el parénquima, o sea, en las células parenquimatosas. Entonces nosotros vamos a ver restricción del movimiento de agua, aquí en difusión que es blanco hiperintenso,
Restricción del movimiento de agua aquí en ADC, que es hipointenso. ¿Por qué hay restricción agudo? Porque no se puede movilizar fácilmente porque es a nivel celular, todavía hay parénquima, todavía hay tejido. Lo contrario sucede en el crónico. En el crónico ya no hay tejido. En el crónico solo hay líquido necrótico que va a fluir, un líquido que fluye, igual que el LSR de esa imagen potenciada. Por ejemplo, aquí, el LSR hipointenso, líquido puro, y acá, esta imagen de aquí, que es el SB isquémico, es hipointenso, quiere decir que aquí ya no hay parénquima. Aquí hay un líquido fluido crónico, como el LSR. Igualmente acá, será de la misma intensidad de señal que el LSR. Es líquido puro, no hay parénquima. En cambio, acá en el agudo había parénquima todavía. Este es el agudo. Por eso tiene restricción del movimiento, restricción del movimiento. En cambio, acá no hay restricción del movimiento. Entonces se va a ver y el comportamiento es diferente en cuanto a señal de intensidad se refiere. Entonces ahí tenemos el resumen del cuadro. Quiere decir que en difusión EDC, recuerden que no es T1, T2, difusión EDC. En el estadio agudo es hiperintenso y también tenemos hipointenso en ADC, difusión ADC respectivamente. En el estadio crónico se vuelve hipointenso e hiperintenso, tanto en difusión como en ADC respectivamente. Entonces, esta tablita tenemos que manejarla para la señal de intensidad. Pero de pronto no necesitamos esto porque vemos que se va a relacionar siempre con el LSR. Si vemos que el SB isquémico es hipointenso, se relaciona con líquido, es crónico, no hay tejido, es líquido puro, en difusión. Y lo contrario en ADC, hiperintenso, como líquido, entonces no es parénquima, sino que es líquido necrótico. O sea, líquido necrótico igual ya a la fase o estadio crónico. Vamos a ver un ejemplo de un SB isquémico en estadio agudo. Es decir, es hiperintenso en difusión, hipointenso en ADC. Y ahí tenemos nosotros. Primero determinar qué tipo de examen es. Estamos en difusión. Perdón, la imagen potenciada. Sabemos que es una IRM de cerebro, imagen potenciada en difusión. Vemos una imagen hiperintensa de bordes poco definidos, con mala diferenciación sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, es lo contrario a la intensidad de señal del LCR. Por lo tanto, si es lo contrario, es agudo, agudo. O sea, hay poca movilidad de líquido, o sea, hay restricción del movimiento de líquido, como el agua que tiene escombros o no está pura en el canal. Recuerden, aquí hay agua y hay parénquima. Aparte de eso, sabemos que es agudo porque hay semicolapso del ventrículo lateral, pero algunas veces no hay semicolapso y tenemos que guiarnos por la señal de intensidad que es totalmente diferente a la imagen potencial que estamos trabajando. Acá tenemos ADC, hiperintenso el LSR. El S isquémico es hipointenso, lo contrario en señal de intensidad, por lo tanto es agudo. Y acá tenemos nosotros el informe por IRM, tipo de examen, la descripción y la impresión diagnóstica. Acá igualmente tenemos a nivel de los núcleos basales del lado derecho, difusión y ADC. Y tenemos nosotros hiperintenso e hipointenso respectivamente. Contrario siempre a la señal de intensidad del LCR. Si está contrario es agudo, pero si tiene la misma señal de intensidad es crónico. ¿Por qué? Porque el LCR es hipointenso aquí en difusión y si el SB isquémico es crónico será hipointenso porque es líquido necrótico. A este paciente tenemos previamente la imagen potenciada T1 y T2. Acá tenemos T2. A veces en T2 no tengo hallazgos por IRM de alguna lesión de SB. ¿Por qué? Porque no es sensible para SB, T1 y T2. Pues sin embargo, ustedes van a obtener la imagen y van a recibir T1 y T2. A veces sí, pero a veces no. Pero nos va a ayudar mejor en cuanto a sensibilidad se refiere de señal de intensidad SB isquémico, difusión y el ADC. Ya tenemos nosotros los informes y acá tenemos otro SB. Entonces, tenemos aquí en la región de los núcleos basales del lado izquierdo y también hacia el lóbulo parieto occipital izquierdo. Una imagen hiperintensa, contrario al LCR, entonces agudo. Semicolapso ventricolateral sigue siendo agudo por el semicolapso porque tiene edema citotóxico. Y acá en nuestra otra IRM de otro paciente, tenemos en el tálamo y también en la región medial del lóbulo occipital del lado derecho. Ese isquémico en estadio agudo. Señal de intensidad contraria al LSR.
Si tuviesen la misma señal de intensidad LSR, sería en estadio crónico. Tenemos imagen potenciada T2. Al parecer todo está normal, aunque hay ciertos pequeños detalles, pero pasa desapercibido. Si a este paciente le hacemos o tenemos que hacerle por el protocolo de CB, entonces difusión ADC, nosotros notamos un área extensa, hiperintensa e hipointensa, es decir, en los lóbulos temporo-occipital del lado izquierdo. Es decir, lo contrario al LSR de esta imagen potenciada que es difusión y esta imagen potenciada que es ADC. Recuerden que difusión lo podemos abreviar como DWI, ¿ya? Imagen ponderada en difusión. En cambio, en el estadio crónico, nosotros lo que vamos a ver en difusión es una imagen hipointensa y se relaciona con la hipointensidad del LSR. Quiere decir que este tejido, o sea, ya no es tejido, es líquido necrótico. Por lo tanto, el líquido tiene facilidad de movimiento, no hay restricción de movimiento. Entonces, se va a aparecer la intensidad de señal en color al LSR de los ventrículos laterales en difusión. Y en ADC, como el LSR, el líquido, es hiperintenso, si estamos en el estadio crónico, el SB, el área o zona de SB en el parénquima cerebral, se va a ver hiperintenso. En realidad ya no es parénquima, sino que es líquido necrótico. Entonces, difusión es ese. Aparte de que vemos nosotros dilatación del ventrículo lateral adyacente a la imagen del parénquima cerebral. Entonces decimos que trata y confirmamos que es un SB crónico porque no está colapsado o semicolapsado. Bueno, y también la señal de intensidad es muy diferente al estadio agudo. Ahí tenemos otra imagen potenciada que es T2. Aquí se ve una hiperintensidad de señal en el parénquima del lóbulo parieto occipital del lado izquierdo. Pero recuerden que entre 1 y entre 2, tanto el estadio agudo como el estadio crónico, se va a ver hipointenso e hiperintenso respectivamente. Aquí es hiperintenso entre 2. Ambos estadios agudo y crónico se van a ver hiperintensos, pero ¿qué me dice? Que este infarto, este ACV isquémico, es crónico por la dilatación del ventrículo lateral. Eso es lo que me va a ayudar. Algunas veces, pero otras veces no va a haber dilatación. Bueno, todo depende de la evolución que tenga el paciente en ese momento. SB crónico. Acá se demuestra en la macroscopía por anatomía patológica del SB crónico. Bueno, en realidad ya no hay parénquima. Vean ustedes, ya el líquido necrótico se ha evacuado. Vemos un poco de dilatación, pero ya es un esquema macroscópico de anatomía patológica del SB crónico. Nos vamos con los aneurismas. Recuerden que los aneurismas a nivel cerebral van a ser redondeados o también llamados saculares. Y debemos nosotros recordar anatómicamente los nombres de cada arteria del polígono de Willis. El aneurisma nosotros lo vamos a valorar en este examen de la IRM, es decir, de la imagen de resonancia magnética. Este examen, recuerden, se llama ARM, angio-resonancia magnética. ¿Y dónde tenemos el aneurisma? Como una imagen redondeada, ligeramente hiperintensa y gris clara, y la señalamos. Esta imagen de aquí, que está justo en la comunicante anterior y en el nacimiento de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. Este vendría a ser el aneurisma. Creo que no es necesario señalarlo mucho, pero ahí lo tenemos porque se ve de esa manera. Se lo ve muy bien. Acá tenemos otro aneurisma, como una imagen redondeada ligeramente hiperdensa en la arteria cerebral media del lado derecho. Bueno, aquí le he puesto sin medio de contraste. ¿Por qué? Porque para obtener las estructuras vasculares del polígono de Willy no se necesita medio de contraste inyectado al paciente. Esa era una de las ventajas, de las muchas ventajas que tiene la IRM, es que me saca o me dibuja la estructura vascular del polígono de Willy sin medio de contraste. No necesitamos medio de contraste. Y se ve muy bien el aneurisma o cualquier lesión vascular. Pero a veces los especialistas quieren ver bien antes de entrar a quirófano, etcétera,
Entonces quiere ver bien la malformación vascular, en este caso un aneurisma. Entonces ellos solicitan con medio de contraste. Y con medio de contraste notamos, usted ve en la imagen aquí, donde estoy señalando en este momento, que pinta o llena medio de contraste el aneurisma. Entonces se va a notar mejor que sin medio de contraste. Observen ustedes. Pero no es necesario, repito, solicitar medio de contraste. Al menos si recién está llegando el paciente, recién se está investigando. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el aneurisma. Sin medio de contraste y con medio de contraste. Por imagen potenciada T1 y T2 se puede valorar claro, y en T2 nosotros vamos a ver el aneurisma como una imagen redondeada siempre y cuando esté en el territorio, o sea, en la región anatómica de las estructuras del polígono de Willis, como en este caso, o en el trayecto recorrido de las estructuras vasculares, sea cerebrales anteriores, sean cerebrales media, derecha, izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a observar el aneurisma? Por lo general redondeado y de doble intensidad de señal, es decir, una hipointensidad, vean ustedes, e hiperintensidades de señal hacia la parte periférica, en este caso de manera dispersa. De esta manera podemos observar. Bueno, entonces terminamos con este tema que es SB isquémico, tanto estadio agudo como el estadio crónico y también malformaciones vasculares. Hay que relacionarle un poquito con la parte de tomografía porque podemos coger un poco de información de tomografía, aunque recuerden que la resonancia es más sensible para este tipo de patología que es el SB isquémico. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes, acerca de este tema? ¿No?